Estamos siempre en la serie, ¿verdad? En la serie de En esto creemos. Y hoy quiero empezar con una historia. Resulta que una vez había una muchacha que estaba sentada en el desayunador de la casa, y ahí donde estaba en el desayunador, la mamá estaba horneando pan. Ellas tradicionalmente horneaban un pan que hacían largo y lo metían al horno. Pero ella comenzó a notar algo que estaba haciendo su mamá y que nunca se lo había preguntado. Era que su mamá agarraba y hacía el pan y lo estiraba y lo ponía con la forma que tenía que ser, y después medía una cuarta y un geme. ¿Saben cómo es medir, verdad? El geme, que es así. Entonces la mamá medía una cuarta y un geme, y todo lo que sobraba para los lados de eso se lo cortaba al pan y lo dejaba de ese tamaño y lo metía al horno. Entonces ella de un pronto a otro se quedó viendo eso y dice: mami, ¿por qué está desperdiciando harina? ¿Por qué hace eso? ¿Por qué mide? Y dice: así me enseñó su abuela. Entonces ella se va para donde la abuela, porque la abuela vive en la misma casa, y le dice: abuela, ¿por qué es que mi mamá, usted le enseñó a mi mamá que tenía que medir una cuarta y un geme de pan y cortaba el resto? Y dice: yo así aprendí de mi mamá. La abuelita estaba viva y estaba en un asilo. Entonces al día siguiente fue al asilo donde estaba la abuelita, y se encontró a la abuelita donde estaba ahí en una cama. Era la bisabuela, y le pregunta: abuela, ¿por qué usted le enseñó a mi abuela que tenía que cortar el pan? Digamos que tenía que medir una cuarta y un geme y cortar lo que sobraba. Y dice: mi chiquita, es que nosotros teníamos un horno demasiado pequeño, y en ese horno demasiado pequeño no sabía, entonces ya yo me sabía la medida. Entonces yo hacía el pan y medía para saber que iba a calzar perfectamente en el horno, y por eso lo hacía así. Y obviamente la mamá de esa muchacha ya tenía un horno gigantesco, grandísimo en la casa, ahí empotrado en un mueble, pero todavía seguían cumpliendo esa tradición porque era lo que habían aprendido, cómo había que hacerlo, pero no sabían por qué, hasta que esa muchacha se lo preguntó. Y yo siento que a veces es importante que nosotros sepamos de dónde salen las cosas que hacemos, para saber cuáles tienen lógica y cuáles no también. Porque a veces nada más aprendemos la forma de hacer las cosas sin preguntarnos por qué se hacen así. Y en el espíritu de eso es que tenemos esta serie que se ha tratado de En esto creemos. Y en el espíritu de eso queremos hablar hoy de una tradición que es importante que nosotros entendamos cómo funciona, y también entendamos cuál es el espíritu que está detrás de esa tradición, para que podamos practicarla de forma correcta también. En la iglesia cristiana hay dos ordenanzas que se llaman ordenanzas, o que se reconocen como ordenanzas. Y son ordenanzas porque se toman como enseñanzas de Jesús, que Jesús dijo que teníamos que hacer. Y hay dos ordenanzas que nosotros practicamos y que se practican hasta la fecha y se siguen practicando en la iglesia. La primera es el bautismo en agua, que ya lo vamos a tratar más adelante en otro momento de la serie. Y la segunda es la cena del Señor, que es de la que vamos a hablar hoy. La cena del Señor es una ordenanza, se asume como ordenanza porque Jesús fue el que dijo que lo teníamos que hacer, y por eso se toma como una orden. Un comercial no es la Santa Cena es una pintura. La cena del Señor es la que viene en la Biblia. A veces nosotros nos acostumbramos a decirle la Santa Cena, pero la Santa Cena es el título de una pintura famosa. Es conocida como la cena del Señor, tiene diferentes nombres, pero nosotros la vamos a llamar así. Y quiero que vayamos a Mateo 26, 26, de ahí en adelante. Mateo 26, yo lo voy a leer también para ustedes. Voy a leer en la Nueva Versión Internacional por aquello. Ahí me hacen una señal cuando ya lo tienen o cuando están listos para escucharlo. Mateo 26. Dice así: mientras comían, Jesús tomó pan y lo bendijo. Luego lo partió y se lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció, diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre.
después de cantar los salmos, salieron al monte de los olivos. Voy a poner un poquito de contexto de lo que estaba pasando en esa noche. Era la noche en la que Jesús ya sabía que Judas lo iba a traicionar. De hecho, si ustedes leen anterior a eso, hay un montón de cosas que pasan, y yo comentaba eso con Carla y le decía, ese era un momento demasiado frustrante para Jesús. Porque primero, Judas andaba en ese asunto, ¿verdad? Planeando que lo iba a entregar, que lo iba a traicionar. Además, cuando estaban en esa escena, en esos momentos anteriores, llega alguien y derrama un perfume a los pies de Jesús en una muestra de adoración y lo enjuaga con sus lágrimas, y los discípulos lo que dicen es, ay, hubiéramos usado eso para venderlo y agarrar el dinero para otra cosa. O sea, no estaban entendiendo nada de lo que era la adoración. Además llega y dice, alguien nos va a traicionar. Todas estas cosas pasaron durante ese tiempo. Dice, alguno de ustedes me va a traicionar. Y todos comienzan a decir, ¿seré yo el que te voy a traicionar? Y incluso hasta Judas tiene el descaro de preguntarle. Cuando esto sucede, ya Judas había salido de la cena, porque Judas estaba participando de esa cena, pero en un momento Jesús se vuelve y le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Y se va. Entonces imagínense el ambiente que había, además los discípulos diciendo, bueno, Judas se fue, ¿será que él es el que va a traicionar? Yo ya me lo sospechaba. Además, otra conversación que hubo en ese momento es cuando Pedro le dice, Señor, yo no te voy a abandonar, porque él se vuelve a los discípulos y les dice, ustedes me van a abandonar y me van a negar. Y Pedro, que era como el jefe de los discípulos, o el que hablaba siempre, o el más atento a hablar, dice, Señor, yo hasta la muerte iría por ti. Y Jesús se vuelve y le dice, vea, antes de que cante el gallo 3 veces, antes de que cante el gallo, usted me negará 3 veces más bien. El gallo solo cantó una. Antes de que cante el gallo, usted me va a negar 3 veces en esta misma noche. Yo pienso que Jesús estaba diciendo, oye, pero esta gente, dice otro pasaje, que en eso mismo, después de que pasó eso con Pedro, entonces, después de que pasó también lo de Judas, entonces comenzaron a discutir de cuál iba a ser el más grande y cuál era más importante. Piensen en esto, eran los discípulos de Jesús, llevaban 3 años juntos, y la noche que él estaba a punto de morir y que estaba sufriendo, y que después de esto se fueron al Monte de los Olivos a orar. Digamos, ese momento donde estaba ya desesperado porque iba a ser traicionado y porque iba a empezar todo el tema de la muerte y la traición y todo esto, se pone a hablar con los discípulos, y los discípulos puras sálidas. No entendían qué era la adoración, no se daban cuenta de que su corazón todavía no estaba listo y que iban a traicionar a él. Y en medio de eso Jesús estaba tratando de dar mensajes importantes y estaba tratando de darles a entender cosas importantes. Y una de esas cosas es esta tradición que Jesús trata de implantarles o les comparte en ese momento. Esto sucede en la cena, o en el lugar de la cena de la Pascua, que eso era una tradición judía, una tradición que tenían los judíos. Pero lo primero que es importante que entendamos es que la cena del Señor no es una continuación de la Pascua, sino que fue una ordenanza nueva que Dios estableció en ese momento, y que Jesús estableció en ese momento. No es una continuación de la Pascua. La Pascua era una celebración que el pueblo de Israel tenía desde que salieron de Egipto, y tenía una serie de elementos que nosotros no utilizamos esos elementos actualmente. Era una celebración distinta. La Pascua tenía pan sin levadura, que esa era una de la parte de la tradición. Era el pan sin levadura, un cordero. Al cordero se derramaba la sangre, y esa sangre era la que tenía un valor simbólico en esa cena, y se comían el cordero, ¿verdad? No lo iban a desperdiciar. Tenía una taza de agua salada, hierbas amargas, un poco de arcilla, de barro de ese que nosotros conocemos, arcilloso, y 4 copas de vino. Eso era lo que comprendía la cena de Pascua. Y cada una de esas cosas tenía un significado. Digamos, el pan sin levadura fue porque cuando los egipcios lo dejaron salir, tenían que salir corriendo y no tenían tiempo de ponerse a echarle levadura al pan y esperar a que la levadura hiciera efecto. Entonces tuvieron que comer pan sin levadura en el camino. La arcilla era por los trabajos forzados que habían tenido que hacer en Egipto.
El agua con sal era por todas las lágrimas que habían derramado mientras estaban en Egipto. Igual las hierbas amargas, ellos comían hierbas amargas, me imagino que las que conocemos nosotros, ¿verdad? Llantén, hombre grande y gavilana y todas esas cosas que se la dan a uno de remedio, y mi abuela era especialista en dar de esas cosas. Apenas lo veía uno mal, de una vez le recetaba: ay, venga, para darle gavilana. Siempre tenía gavilana en la refrigeradora, yo no sé cómo. Ajá, y de una vez la cucharada y un confite o sal o algo para soportar uno. Pero ellos usaban hierbas amargas durante esa celebración para recordar la amargura, el sufrimiento que tuvieron mientras estaban en Egipto. Y también, bueno, la sangre era la que habían usado para pasar en los marcos de las puertas. Y esa sangre en los marcos de las puertas era la que había evitado que murieran los hijos mayores de las familias de ellos. Los egipcios en ese momento no utilizaron sangre en el marco de las puertas, y por eso los mayores de cada familia murieron. Era el castigo del Señor, y cómo ellos evitaron el castigo del Señor. Y las 4 copas de vino, que cada copa tenía una declaración, y eran copas de las que participaban. Entonces la cena pascual era esa tradición, y era algo que desde que salieron de Egipto el pueblo de Israel lo había practicado por 1000 años. Era una tradición muy antigua. En medio de esa tradición, Jesús se levanta y hace una declaración distinta y establece una tradición distinta. ¿Por qué? Porque esta tradición lo que recordaba era el sufrimiento y la liberación de Egipto. Pero simbolizaba, la sangre en ese momento simbolizaba la liberación de Egipto. Y Jesús se ofrece como en sustitución del cordero que utilizaban en ese tiempo. Jesús se ofrece Él en sustitución de ese cordero. No sé si alguien puede leer Hebreos 9:26, buscar Hebreos 9:26 y leerlo para nosotros. Porque Jesús toma el lugar, y simbólicamente Jesús en ese momento, Él estaba diciendo: yo voy a tomar. Recuerden que esto fue antes de que fuera crucificado. Pero Jesús estaba diciendo: mediante la crucifixión yo voy a tomar el lugar de ese cordero que se utiliza en la cena de Pascua. Hebreos 9:26. ¿Alguien quiere leerlo? Vean que el sacrificio de Cristo, ahí está hablando del sacrificio de Cristo, y dice: hubiera sido necesario que muriera un montón de veces cada vez que nosotros pecamos, pero Jesús murió una vez y para siempre. Antes, cada año tenía que morir un cordero para cubrir el pecado de las familias de Israel, pero Jesús murió una vez y para siempre, y para cubrir pecados. Ya no era una liberación de Egipto, sino que era una liberación del pecado. Y la cena del Señor es una celebración de la liberación del pecado, de que Jesús nos hizo libres del pecado, no de Egipto. Por eso esa celebración era solamente para los judíos, y nosotros no participamos de la Pascua activamente, porque nosotros nada tuvimos que ver con Egipto, pero con pecado sí tenemos que ver todos. Y de pecado todos sí hemos sido esclavos. Y liberados del pecado solamente a través de Cristo. Por eso es que Cristo fue el que se estableció como un cordero en lugar del cordero pascual, y simbolizando algo que era un sacrificio por toda la humanidad. Ya no solamente para los israelitas en Egipto, sino para toda la humanidad. Entonces Jesús tomaba el lugar del cordero pascual, y después Jesús tomó y le dio un significado también distinto a los elementos que se utilizaban en ese momento. Vean que nosotros no traemos un pedazo de barro aquí, ni utilizamos 4 copas, ni echamos agua salada, ni nada de estas cosas. Porque Jesús solamente utilizó 2 elementos y le dio un simbolismo a cada uno de esos elementos. Si ustedes lo vieron ahí en el pasaje, dice que Jesús lo primero que hizo fue tomar el pan con sus manos. Estos elementos son símbolos, son representaciones. No quiere decir que, por ejemplo, que el pan que Jesús tomó en sus manos se convirtiera en la carne de Él expresamente, sino que simbolizaba a su carne. Igual el vino simbolizaba la sangre.
¿Por qué decimos eso? Porque incluso para los discípulos y para los israelitas en ese momento hubiera sido un pecado lo que Jesús estaba haciendo, porque ellos tenían prohibido por ley tomar sangre, y era un mandato que el Señor les había dejado. Entonces no podían participar de sangre, tenían que tomar vino. Lo que Jesús les estaba dando a entender es: este vino simboliza mi sangre. Pero lo primero que hace es tomar el pan. ¿Y qué dice ahí que simboliza el pan? El cuerpo. Entonces ese pan que Jesús parte en pedazos simboliza el cuerpo de Cristo. Es importante que nos demos cuenta que era un único pan que partió en diferentes pedazos. No eran panes aparte y que le repartió un pan a cada uno, sino que Jesús tomó un pan y lo partió en pedazos para que compartieran. Y eso también tiene un simbolismo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros participamos de un mismo pan, estamos en unidad. Jesús estaba dándoles a entender: ustedes todos tienen que participar del mismo pan. Yo soy ese pan que va a ser partido. Jesús lo estaba diciendo antes de la crucifixión, pero en la crucifixión Él fue partido igual a como el pan fue partido. Y por los sufrimientos de Jesús en la crucifixión, entonces todos participamos de ese mismo sacrificio. Por eso es que es importante que notemos que era un solo pan, y que al participar de ese mismo pan ellos estaban juntos. Simbolizaba unidad también para los discípulos. También que dice que Jesús, bueno, vamos a leerlo. Jesús tomó pan y lo bendijo, luego lo partió y se los dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman, esto es mi cuerpo. Hay otras versiones de este mismo relato que dicen que por vosotros es entregado. Este es el cuerpo que por vosotros es entregado. Jesús estaba hablando de lo que iba a hacer Él en la crucifixión, que se iba a entregar voluntariamente para que nosotros pudiéramos acceder a la salvación o participar de Él. Y también tiene que ver con la resurrección. En ese momento los discípulos no sabían, pero también iba a resucitar. Y cuando nosotros pensamos en la cena, pensamos en ese pan que fue despedazado por nosotros, pero que también resucitó. Y es un recordatorio de la resurrección también de Cristo. Entonces, todas estas imágenes están asociadas solamente al pan. Después, ¿qué hizo Jesús? Después de hacer eso con el pan, tomó la copa. En el contexto de esto, y recuerden, si ustedes tienen preguntas, háganlas tranquilos. En el contexto de esto, primero partió el pan, siguieron participando de la cena, porque esa cena también era importante, era una cena que se hacía en comunidad. Y al final de eso dice: después tomó la copa y dio gracias, y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes, esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. Ahora otra vez toma una copa, y de esa misma copa todos participan, y les da a beber de esa misma copa. Y la copa, como lo estábamos diciendo, simboliza el cuerpo de Cristo, y por eso la sangre de Cristo. Y por eso es importante que pensemos también en la labor, y que es una tarea diferente a la que cumplía la sangre del Cordero, porque esta es para perdón de pecados. Dice que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Entonces, el vino que nosotros tomamos, la bebida de la que nosotros participamos, es también un símbolo de la sangre de Cristo. Y cuando nosotros creemos en esa sangre de Cristo, y cuando creemos en que la sangre de Cristo cubre nuestros pecados, entonces nosotros somos perdonados, porque dice que es derramada por muchos para el perdón de pecados. Ahora, ¿por qué no dice por todos? ¿No lo han pensado? Dice la sangre que es derramada por muchos para perdón de pecados, porque Jesús vino y murió por todos. No todos se arrepienten, no todos creen. Y por eso es que Jesús dice por muchos, porque aunque la sangre es para todos,
Nosotros no podemos participar del perdón de los pecados si nosotros no creemos en que la sangre de Cristo es la que nos cubre de los pecados. Y ese sacrificio tan grande que Jesús hizo era para cubrir nuestros pecados y todas nuestras faltas. Como lo leíamos en Hebreos, una vez y para siempre. Pero es importante que nosotros creamos de corazón que esa sangre nos limpia de los pecados que tenemos. Y esa es la función de la sangre de Cristo. Él igual la tuvo que derramar. Y esa sangre tiene también un simbolismo de un nuevo pacto. Si ustedes lo ven, dicen, esto es mi sangre del pacto. Otras versiones dicen, esta es la sangre del nuevo pacto. Y quiero que vayamos a Jeremías 31. El libro de Jeremías 31. Versículo 31, del 31 al 33. Esto que sucede en Jeremías fue más de 500 años antes de que Jesús estuviera, pero Jeremías estaba hablando de la venida de Cristo. Y dice Jeremías, vienen días, afirma el Señor, en que haré un nuevo pacto con el pueblo de Israel y con la tribu de Judá. No será un pacto como el que hice con sus antepasados el día que los tomé de la mano y los saqué de Egipto, ya que ellos lo quebrantaron a pesar de que yo era su esposo, afirma el Señor. Este es el pacto que después de aquel tiempo haré con el pueblo de Israel, afirma el Señor. Pondré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Y cuando Jesús dice, esta es la sangre del nuevo pacto, es que dice, eso que había profetizado Jeremías, ahora es cuando se va a cumplir. Les estaba explicando a los discípulos, yo no sé si los discípulos la estaban agarrando en ese momento, pero les estaba diciendo a los discípulos, yo voy a derramar mi sangre en la cruz y esta sangre va a servir para establecer un nuevo pacto. Ya no es el pacto de cuando Dios los sacó de la mano de Egipto, como dice, porque el pueblo de Israel rechazó al Señor. Y lo dice así, dice, a pesar de que era su esposo, me dieron la vuelta. En otras palabras es lo que está diciendo. Pero dice, a pesar de que ellos me rechazaron, a pesar de que se negaron a mi antiguo pacto, yo voy a establecer un nuevo pacto con una sangre distinta. Y es el pacto que está estableciendo Jesús en ese momento, que estaba diciendo, yo voy a establecer algo distinto. Por eso es la sangre del nuevo pacto. Y ese pacto ya es para todas las personas. No era solamente para el pueblo de Israel, sino que era un pacto para todos, donde todos podíamos participar del perdón de los pecados. Ya no liberarnos de Egipto, sino ser libres de pecado. Y dice que iba a escribir la ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Y ya nuestro cuerpo mismo iba a sentir la presencia de Dios y iba a entender lo que Dios quería. Y íbamos a poder ser su pueblo y Él ser nuestro Dios. Era un simbolismo grandísimo el que tenía la sangre en ese momento. Y cuando nosotros tomamos la sangre o tomamos el vino, recibiéndolo como la sangre de Cristo, estamos diciendo, yo quiero ser partícipe de este nuevo pacto. Yo quiero ser libre del pecado. Quiero que Dios sea mi Dios y yo ser su pueblo. Es parte del mensaje que nosotros estamos transmitiendo cada vez que participamos de los elementos. Jesús solamente utilizó esos dos elementos y solamente con esos simbolismos. Y el hecho de que sea para muchos, como les decía, es porque si nosotros no lo aceptamos, no participamos de ese nuevo pacto. Por eso es para muchos, para los que crean. Los que no creen no pueden participar de ese nuevo pacto. Si Dios no es su Dios, ellos no están dentro de ese convenio distinto que Jesús estableció. Por eso es que es importante que nosotros lo aceptemos y que participemos de él también. Ahora quiero detenerme tal vez y vamos a ir a otro pasaje también muy bonito, porque ahí Jesús lo estableció, pero si ustedes lo notan, Jesús lo estableció, pero no dijo que tenían que repetirlo, al menos en ese pasaje. Pero vamos a ir a 1 Corintios 11. Versículo 23. 1 Corintios 11, 23. Ahora, ahí ya el pueblo de Dios había echado a perder muchas cosas, porque de hecho eso está en medio de una regañada de Pablo a la iglesia de Corinto, porque ya estaban haciéndolo mal.
lo de la cena del Señor. Lo que sí nos da a entender es que la cena del Señor se volvió algo que repetían y de lo que participaba la iglesia constantemente. No hay consenso, la Biblia no dice claramente cada cuánto debemos participar de la cena del Señor. Y por eso me refería tal vez a las puntitas del pan al principio, porque a veces creemos, no, tiene que ser cada primer domingo de cada mes, o tiene que ser, otra gente defiende que es una vez al año en la Pascua, o otros defienden que es cuando uno quiera, nada más. Pero no hay un consenso y no hay nada establecido. Yo creo que la iglesia misma es la que tiene que decidir cada cuánto quiere participar. Parece, eso sí, que en la primera iglesia, si nosotros tomamos cada vez que dice partir el pan como que estaban participando de la cena del Señor, lo hacían todos los días. Todos los días, cada vez que partían el pan y cada vez que comían, ellos recordaban eso. O por lo menos cada vez que se reunían. Y lo que sí es cierto es que la primera iglesia se reunía todos los primeros días de cada semana, los domingos. Y incluso encontramos a Pablo en algunos momentos que necesitaba hablar con la iglesia, pero tenía que esperarse, aunque iba apurado, tenía que esperarse tal vez 5 días para que llegara el primer día de la semana, que era el día en que la iglesia se reunía a partir el pan. Entonces eso sí es una tradición que era parte de la primera iglesia. No dice cada cuánto, pero sí habla de simbolismos. Y vean lo que dice 1 Corintios 11:23. Dice, yo recibí del Señor lo mismo que les transmití a ustedes. Ahora, Pablo no lo recibió directamente del Señor, pero era una expresión que había de decir, esto que yo les voy a transmitir empezó en el Señor, empezó en Jesús. Digamos, Jesús fue el primero que empezó esta tradición. Pablo solamente estaba participando de esa misma tradición. Y dice, yo recibí del Señor lo mismo que transmití a ustedes, que el Señor Jesús, la noche en que fue traicionado, tomó pan y después de dar gracias, lo partió y dijo, este es mi cuerpo que por ustedes entrego. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, después de cenar, tomó la copa y dijo, esta copa es el nuevo pacto de mi sangre. Hagan esto cada vez que la beban en memoria de mí. Porque cada vez que comen este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. Y esa es la forma en que Pablo se refiere a la cena del Señor. Y vean lo curioso que dice, porque cada vez que coman este pan y beban esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Este pasaje nos habla de 4 simbolismos que tiene la cena del Señor. 4 significados que tiene y 4 motivos también para participar nosotros de la cena. Y lo primero es que es una conmemoración. ¿Qué quiere decir una conmemoración? Vean que en los 2 primeros, en el 24 y en el 25, dice, este es el pan, cómanlo en memoria de mí. Y esta es la copa, bébanla en memoria de mí. Entonces, ¿a quién estamos recordando en primer lugar? Estamos recordando a Cristo. Ahora, ¿qué recordamos de Cristo? Que murió, el sacrificio. Es una forma de recordar el sacrificio de Cristo. Ahora, cuando nosotros pensamos en el sacrificio de Cristo, ¿qué es lo que nos trae a la memoria? ¿O qué tiene que ver el sacrificio de Cristo a nuestra vida? Porque cuando yo he sido perdonado de mis pecados y cuando he sido salvo por medio de ese sacrificio yo lo recuerdo como algo precioso. Es algo que tiene un significado muy importante para mí. Y cada vez que yo participo de esta cena, estoy recordando de algo que es importante para mi vida, que marcó mi vida y que me convierte en lo que yo soy ahora. Es un sacrificio demasiado importante. Y lo primero es que Jesús dice, hagan esto en memoria de mí. Lo siguiente que dice, y lo encontramos ahí en el 26 dice, porque cada vez que coman este pan y beben esta copa, proclaman la muerte del Señor hasta que Él venga. La cena del Señor es un anuncio también. Por eso no es algo que hay que hacerlo con demasiada distancia. Es bueno participarlo porque cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, también le estamos anunciando a las otras personas a Cristo. Es una forma de testificarle a los demás de Cristo. Cuando yo tomo la cena del Señor y participo de la cena del Señor, también estoy mostrándole a las otras personas que Cristo va a volver. Y eso es una confesión que tiene que ver con el futuro.
que Cristo va a volver en algún momento y que en ese momento cuando Él vuelva nosotros lo estamos esperando. Y vean lo que Jesús había dicho. Jesús dijo: desde ahora yo no voy a volver a participar de la copa y del pan hasta que esté otra vez con ustedes. ¿Por qué? Porque otro simbolismo que tiene es el simbolismo de la comunión. Entonces tenemos que, en primer lugar, es una conmemoración. En segundo lugar, es un anuncio a las demás personas, pero también es un símbolo de comunión. Y por eso Jesús no iba a participar o no va a participar hasta que vuelva a estar con la iglesia, porque es algo que hace la iglesia junta. Y es una práctica que une a la iglesia. En tal vez la página anterior ahí, en 1 Corintios 10, los versículos 16 al 17, vean lo que dice. Dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ahí está hablando de la cena del Señor, pero dice: esa copa de bendición por la cual damos gracias, ¿no significa que entramos en comunión con la sangre de Cristo? Ese pan que partimos, ¿no significa que estamos en comunión con el cuerpo de Cristo? Vean que está hablando del cuerpo de Cristo directamente y habla de que estamos en comunión con la sangre y en comunión con el cuerpo. Ahora, ¿qué quiere decir estar en comunión? Unidos, como en la misma página. Quiere decir que cada vez que nosotros participamos de la sangre y del cuerpo de Cristo, estamos como poniéndonos en la misma página con Cristo. Que el sentimiento que hay en Cristo es compartido con nosotros. Y el sentimiento de agradecimiento, porque ahí también habla de agradecimiento de nosotros, Cristo también lo recibe, porque estamos en comunión con Él. Y vean lo que dice, lo que sigue diciendo. Dice: no significa que estamos en comunión con el cuerpo de Cristo. Y dice el 17: hay un solo pan del cual todos participamos. Por eso, aunque somos muchos, formamos un solo cuerpo. Está hablando de la cena del Señor y dice: todos participamos del mismo pan. Ahí está refiriéndose al pan físico, pero también diciendo: si Cristo es el que nos une, entonces todos nosotros formamos un solo cuerpo, el cuerpo de Cristo. Y esa es una forma común de referirse a la iglesia. Entonces, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, nos estamos volviendo iglesia. Estamos participando del cuerpo de Cristo, estamos uniéndonos entre nosotros. ¿Por qué? Porque del mismo acto que participo yo, participa Alan, participa Carla, participa Joshua, y al final todos nos estamos uniendo al cuerpo de Cristo. Estamos conformándonos en la iglesia del Señor. Y la comunión en la iglesia es un aspecto que es demasiado necesario. ¿Por qué? Porque a mí me llama la atención como lo dice, porque más adelante en el pasaje que estábamos leyendo en el 11, ahí del 27 en adelante dice: por tanto, cualquiera que coma el pan o beba la copa del Señor de manera indigna, será culpable de pecar contra el cuerpo y la sangre del Señor. ¿A qué se refería Pablo con manera indigna? ¿A qué creen ustedes que se refería? ¿Con pecado? Muchas veces eso se ha usado para asustarnos. ¿Por qué nos dice? Ahí más adelante dice que cada uno tiene que examinarse, ¿verdad? Y entonces decimos: no, es que si yo me encuentro un pecado en mi corazón, no puedo participar de la cena. Y uno encuentra a muchas personas que dicen: no, yo no participo de la cena hace un montón de tiempo porque estoy en pecado. Y uno lo primero que dice es: bueno, entonces ¿por qué no pide perdón por los pecados y arregla las cosas para que pueda participar? Pero a veces, miren, a veces yo he notado hasta cierto orgullo en decir: no, yo no participo de la cena. Pero en realidad de lo que estaba hablando Pablo cuando hablaba indignamente era algo que venía discutiendo anteriormente y que lo sigue discutiendo acá. Y era que el pueblo de Corinto, la iglesia de Corinto, no esperaban a los demás para cenar, sino que no cenaban en unidad, en comunión. Sino que habían algunas personas, Pablo en algún momento hasta les dice ahí, y si usted lo sigue leyendo, es una regañada interesante de leer. Pero Pablo les dice: no tienen comida en la casa, ¿por qué no comen en la casa para que no vengan con hambre? Porque se adelantan, y el pueblo, la iglesia de Corinto había cambiado hasta el orden, porque primero partían el pan, después participaban de una comida en conjunto y después participaban de la copa. Y el pueblo de Corinto se comía la comida primero y después participaba de los elementos.
y no esperaban a los demás. Y entonces unos se llenaban y dice, y hasta se emborrachan, mientras otros estaban aguantando hambre porque no les había quedado cena. Por eso Pablo los regaña y les dice, lo están haciendo de forma indigna. Ahora, ese indignamente lo que quiere decir es que no estaban reconociendo lo solemne que es el acto. No se estaban dando cuenta de lo importante que es, y no se estaban dando cuenta que es una manera de unirse a las demás personas. Por eso Pablo también ahí anteriormente los rechazaba y les decía, es que se hicieron grupos entre ustedes. Y como de forma irónica dice, ya claro, tienen que haber grupos porque el Señor tiene que escoger quiénes son los más santos y quiénes no, ¿verdad? Pero lo dice como de forma irónica, como regañándolos. Y eso era algo que había pasado también, que la iglesia estaba dividida en grupos. Y seguro decían, no hombre, yo participar del mismo cuerpo que Britan, y Dios guarde. No había un sentimiento de unidad. Y esa carencia de unidad era la que hacía que la tomaran de forma indigna, porque perdía el sentido completamente. Ya no era algo que se disfrutaba como iglesia y que era la comunión de los santos, la comunión de la iglesia, sino que se había vuelto una práctica nada más, donde yo iba y me llenaba de comida y me iba otra vez para la casa. Eso es hacerlo indignamente. Ahora, por eso hay que tener cuidado de no hacerlo nosotros indignamente, porque si dice, por tomarlo indignamente hay muchos de ustedes que están enfermos y que hasta han muerto, y eso sí es serio, ¿verdad? Y no lo estaba diciendo de forma figurativa, estaba diciendo que habían personas que habían muerto. Ahora, en ese tiempo lo que se entendía cuando se hablaba de enfermedad y de muerte era que usted estaba expuesto a lo que el maligno quisiera. Y lo que Pablo está diciendo ahí es que cuando ustedes participan de la cena sin distinguir que ese es el cuerpo de Cristo y sin unirse como iglesia y participar como iglesia todos juntos, están exponiéndose al mal. Están a lo que el diablo quiere hacer con ustedes, en otras palabras. Por eso llama la atención y dicen, examínense, porque es bueno que tomemos la cena de forma digna, no la tomen de forma indigna. Cuando nosotros participamos del acto de la cena del Señor, estamos participando como iglesia. Y si tenemos malas relaciones entre nosotros como iglesia, nos separa. Y ahora por otro lado también, si participamos de un solo cuerpo, y aquí hay un simbolismo también relacionado con el matrimonio. Cuando una pareja se casa, se vuelven un solo cuerpo. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, nos volvemos un solo cuerpo, quiere decir que tenemos un mismo espíritu y hay comunión en nosotros. Y si una iglesia no participa de la cena del Señor de forma digna, entonces hay división adentro de la iglesia. Pero cuando nosotros participamos con un mismo sentimiento, más bien el lazo se fortalece, la comunión se fortalece. ¿Sí? Sí, hay un tema con eso porque también creo que está relacionado con las ofrendas. Entonces, ponga la ofrenda primero ahí y antes de presentarse delante del Señor, arregle las cuentas. Pero sí es importante que estemos bien, que haya armonía en la iglesia y que si yo tengo algo contra Fernanda, que vamos a ser un mismo cuerpo participando de la cena del Señor. Entonces yo tengo que estar en paz con ella y tenemos que estar en comunión y esa comunión nos une. Así como a una pareja los une estar juntos y hace que compartan de un mismo espíritu, igual con la iglesia, cuando nosotros nos unimos, nos hacemos más fuertes. Hay menos oportunidad para que el enemigo influya. Porque les voy a decir algo que tal vez usted está ignorando, pero nosotros estamos haciendo iglesia en este lugar y al mismo tiempo el enemigo está tratando de que nosotros dejemos de hacer iglesia porque él no quiere eso. Y hay fuerzas que están trabajando tal vez y que están tratando de llegar a sus corazones y de apartarlos de venir a este lugar o de venir a cualquier lugar, de participar de la iglesia, del cuerpo de Cristo. Porque no es que hay un montón de iglesias, hay una sola iglesia. Todos los que participamos de Cristo y que entendemos el sacrificio de Cristo y creemos en el sacrificio de Cristo, nos unimos como parte de una sola iglesia.
No es que si yo estoy acá y usted está allá en otro edificio, es una iglesia aparte. Todos somos una misma iglesia. Y el enemigo quiere que nosotros no seamos una misma iglesia. Quiere que nos dividamos, que se creen problemas aquí a lo interno entre nosotros, que veamos las actitudes de otros y que sintamos rechazo y que nos alejemos. Y eso es la obra del enemigo, pero nosotros cada vez que remembramos todas estas cosas, que participamos del sacrificio de Cristo, que recordamos lo que Él hizo por nosotros y que nos unimos en agradecimiento, el Señor nos une más y la iglesia se hace más fuerte. Por eso es tan importante que la iglesia incluya esta práctica como algo común que hace, porque ayuda a que la iglesia se una. Y el último simbolismo del que quiero hablar es que la cena es un agradecimiento. Cuando yo recuerdo lo que Cristo hizo y cuando recuerdo su sacrificio, la Biblia lo que dice es que, de hecho es una palabra muy similar a Eucaristía, porque la Eucaristía es un agradecimiento. Es la palabra griega, de origen griego, para agradecimiento. Y Jesús lo que hacía era hacer Eucaristía, o como eucaristar, por el pan y por la copa. Fue lo que Jesús hizo. Y cuando nosotros participamos de la cena del Señor, también nosotros participamos de ese agradecimiento. Y por eso es bueno que en nuestro corazón también, cada vez que nosotros participamos de la cena del Señor, tengamos presentes esos 4 elementos. Estamos recordando lo que Cristo hizo. Estamos anunciando a los demás lo que Cristo hizo, y por eso es importante que quede claro por qué lo hacemos cada vez que lo hacemos. Estamos uniéndonos como iglesia y estamos agradeciéndole al Señor por la obra que Él hizo, por su resurrección y por el perdón de nuestros pecados. Son 4 simbolismos importantísimos que tiene la cena del Señor y que por eso es tan importante participar de ella. No es que nos salva. Participar de la cena del Señor no es un requisito para ser salvo, pero cuando uno tiene el amor de Dios en el corazón, desea y anhela participar de su cena. Y desea participar de su cena en comunidad, en comunión, como iglesia. Es un sentimiento que nace de nosotros cuando Cristo está en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque queremos anunciarlo, porque queremos recordarlo, porque lo disfrutamos y disfrutamos de la iglesia, y además queremos agradecerle al Señor por lo que Él hizo. Y cada vez que la iglesia participa dignamente, y dignamente quiere decir conscientes de qué es lo que estamos haciendo, la iglesia se hace más fuerte. Y eso también es importantísimo. Yo creo que es necesario, y nosotros como una iglesia que está empezando, necesitamos fortalecernos. Que esta iglesia sea una iglesia unida, una iglesia fuerte, donde el enemigo no pueda estar metiendo mano en cada momento. Y trayendo dificultades, y trayendo conflictos, y trayendo problemas y divisiones y segregaciones, que se hagan grupos dentro de la iglesia. Eso no es lo que Dios quiere. Y cuando nosotros participamos del mismo cuerpo y nos unimos a Cristo, se nos olvidan los intereses propios y comenzamos a vivir los intereses que Dios tiene para nosotros. Por eso es tan importante la cena del Señor.